Amigos, bienvenidos a USA en español. Vladimir Putin se arrepiente de haber invadido a Ucrania y la Federación Rusa recibe el día de hoy el peor golpe de esta guerra. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en este conflicto militar que Vladimir Putin ha iniciado en Europa del Este. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. También si les gusta nuestro contenido no olviden darle clic al botón de gracias que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. Pues comenzamos amigos y les cuento, como ustedes muy bien saben, ya han pasado 6 meses desde que comenzó esta guerra sin sentido de Vladimir Putin y la Federación Rusa, no solamente en contra de Ucrania, no solamente en contra del pueblo de ese país, pero también en contra de todos los países que aman la democracia y aman la libertad. Vladimir Putin ordenó una masacre en Europa, ordenó una masacre a todo el pueblo ucraniano y desde el comienzo de la guerra, las reacciones de los países occidentales no se hicieron esperar, imponiendo sanciones no solamente al mismo Vladimir Putin, pero también a toda la Federación Rusa en general. Pues el día de hoy la Unión Europea está tomando una decisión sin precedentes que golpea de primera instancia y de forma bastante fuerte a toda la Federación Rusa y lamentablemente también a todo el pueblo ruso, quien en definitiva va a tener que pagar las consecuencias de las decisiones que Vladimir Putin, su presidente, ha estado tomando durante los últimos años. Pues los Estados miembros de la Unión Europea se están preparando para suspender un acuerdo de facilitación de visas del año 2007 con Rusia, debido justamente a la guerra con Ucrania. Así lo informó el día de hoy domingo un importante medio de comunicación que justamente le hace seguimiento a todos estos procesos que la Unión Europea ha emprendido de forma activa para decirle a Vladimir Putin: usted no se va a salir con la suya. La soberanía de los pueblos hay que respetarla y la soberanía de Europa la vamos a defender a como dé lugar. Pues los ministros de Relaciones Exteriores de toda la Unión Europea se encuentran listos para dar el respaldo político a la suspensión en una reunión informal de 2 días que va a ocurrir en la ciudad de Praga, en la República Checa, el día martes y miércoles. Así lo dijo el periódico británico citando a 3 funcionarios involucrados en estas conversaciones. Fíjense algo, los rusos en este momento necesitan visa para ir a Europa, pero en el año 2007 se firmó un acuerdo entre la Unión Europea y la Federación Rusa para facilitar la emisión de visas. Es decir, en pocas palabras, los ciudadanos rusos en este momento cuentan con facilidades que no cuentan otros países en el mundo para ser otorgadas las visas de manera rápida, de manera eficiente, para que los ciudadanos rusos puedan salir de su país, entrar a Europa, visitar todo el continente europeo y gozar de este beneficio. Pues los países de la Unión Europea han dicho el día de hoy: eso se va a suspender, porque Vladimir Putin tiene que entender que él no puede salir bien librado de esta decisión que ha tomado de querer invadir a Ucrania y justamente hacerle daño a todo nuestro continente europeo. La medida amplía la suspensión parcial impuesta en el mes de febrero a los funcionarios del gobierno ruso y líderes empresariales para incluir ahora en este momento a todos los solicitantes civiles rusos de visas que vayan a aplicar alguna visa a la Unión Europea. Así lo dijo este importante medio de comunicación para dar a conocer esta noticia que hasta hace pocos días se creía impensable. Recuerden, muchos analistas políticos alrededor del mundo decían: la Unión Europea depende tanto de la Federación Rusa que no se van a atrever a pasar ciertos límites. Pues hoy en día la Unión Europea le está demostrando al mundo que, a pesar de tener una dependencia económica, lamentablemente además, por parte de la Federación Rusa, no les va a temblar el pulso en seguir imponiendo sanciones y restricciones como consecuencia a todas estas acciones que Vladimir Putin ha decidido emprender en contra de todo el pueblo europeo.
La suspensión hace que el proceso de visado de la Unión Europea sea mucho más complicado, va a ser también mucho más caro, más costoso y más burocrático, además de aumentar el tiempo de espera para la aprobación de estas visas. Según estas son las directrices de la Comisión Europea, que al parecer piensan imponerse a partir de esta próxima semana, cuando se tome la decisión por los ministros de Relaciones Exteriores en esta reunión que va a ocurrir en la ciudad de Praga, en la República Checa. Lo lamentable, amigos, de todo esto es que finalmente quien va a salir perjudicado es el pueblo ruso. Y tenemos que entender que el pueblo ruso no es Vladimir Putin. El pueblo ruso no son los comunistas que viven en Rusia. El pueblo ruso también quiere vivir en libertad. El pueblo ruso, incluso luego de esta guerra y esta invasión en Ucrania, manifestaron en contra de la guerra. Le pidieron a su presidente no invadir el otro país. Le pidieron a Vladimir Putin cesar sus hostilidades, ya que ellos siempre han tenido a los ucranianos como unos hermanos y vecinos que viven muy cerca de su territorio. Pero lamentablemente las acciones de su presidente va a ocasionar que el pueblo ruso sea quien pague las consecuencias en este momento. Aquellas personas que piensen viajar a Europa van a tener mucho más complicado el poder recibir una visa en el territorio Schengen para poder entrar en espacio europeo. No se ha decidido medidas adicionales hasta este momento para restringir los viajes a la Unión Europea para todos los ciudadanos rusos, como un límite tampoco en la cantidad de visas que la Unión Europea se va a emitir o prohibir algunos viajes también por completo. Así lo informó el medio de comunicación Financial Times, quien es en definitiva quien reveló esta noticia a todo el mundo, citando también funcionarios que participan en estas negociaciones. Es decir, la Unión Europea va a complicar la obtención de visas para los rusos, pero no ha tomado la decisión de suspender definitivamente la emisión de visas para todo el pueblo de Rusia. También tenemos que admitir que la Unión Europea está demostrando valentía a través de estas decisiones. Recordemos, grandes países de Europa tienen una dependencia bastante alta de los recursos energéticos de Rusia y, como dije anteriormente, algunos pensaban hasta hace solamente pocos días que esto era prácticamente imposible, que la Unión Europea continuara tomando estas medidas. La República Checa, Finlandia y Estonia impusieron sus propias restricciones de visa y presionaron para que se tome una decisión en toda la Unión Europea en su conjunto. También pidieron una prohibición total para que todos los ciudadanos rusos viajen dentro del bloque, pero como dije también anteriormente, esto aún no se ha decidido y al parecer van a optar por la opción de rescindir de este agreement, o mejor dicho, de este acuerdo entre la Unión Europea y la Federación Rusa, que va a complicar en gran medida la emisión de visas para todos sus ciudadanos. Alemania y la Comisión también, sin embargo, han instado la cautela contra la prohibición de visas de turista o también de que se prohíba completamente a los ciudadanos rusos viajar dentro del bloque. Los críticos también han planteado preocupaciones humanitarias, en definitiva, en caso de que se llegue a suspender de manera cierta la emisión de cualquier tipo de visas a los ciudadanos rusos. Y tengo que decirles lo siguiente: Alemania, como ustedes muy bien saben, es la primera economía de Europa. Es uno de los principales países de este continente y en voz justamente de algunos analistas que dicen es el motor económico de toda la Unión Europea. Lamentablemente, al mismo tiempo, Alemania lo único que ha hecho es depender durante los últimos años de forma muy importante de la Federación Rusa, y tenemos que admitir que el gobierno alemán le cuesta tomar este tipo de decisiones, y los alemanes deberían entender que deberían usar su tiempo en gran medida en tratar de buscar otras fuentes confiables de producción energética para que no sigan dependiendo de un autócrata. La Unión Europea ya ha bofeteado de manera fuerte a Rusia con múltiples rondas de sanciones políticas, también sanciones económicas, después de la invasión de Ucrania en el mes de febrero, incluyendo la prohibición de las aerolíneas rusas entrar al espacio aéreo europeo. Pues el día de hoy anuncian una nueva sanción bastante importante con respecto a las visas para los ciudadanos de ese país.
La idea de restringir la entrada de turistas rusos a la Unión Europea ha surgido recientemente después de que los países fueran testigos de la llegada de rusos para las vacaciones de verano a través de todos los países vecinos de la Unión Europea. En pocas palabras, mientras Vladimir Putin envía al ejército a masacrar a todo el pueblo ucraniano, los ciudadanos rusos están yendo de turista a Europa y esto es lo que exige el mundo, que haya más justicia y que por supuesto la Unión Europea corte la emisión de visas para todos estos ciudadanos y no puedan seguir entrando al territorio europeo. Una visa emitida en cualquier país otorga acceso a los 26 miembros de la zona libre de pasaporte del espacio Schengen. Es decir, si ustedes obtienen una visa, por ejemplo, en Italia, con esta visa ustedes pueden entrar a cualquier país que sea miembro o que pertenezca al espacio Schengen, países pertenecientes en gran medida a la Unión Europea. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse, usen español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.